Y si os parece bien, en la medida de lo posible, que ya veo que muchas lo estáis haciendo, pues nos gustaría que pudierais encender las cámaras para saber que hay gente ahí al otro lado. Eso siempre facilita, ¿no?, un poco como la cercanía y que la persona que va a contaros cosas pues pueda ver vuestras caras y tener un poco el feedback y saber que, bueno, pues lo que os está contando os está llegando o no, o poder preguntaros si hay cualquier duda. Como sabéis, esta sesión forma parte de las sesiones que hemos organizado durante el mes de julio, en las que nos hemos centrado en hablar de diferentes formas jurídicas para la constitución de proyectos económicos. Y si estáis interesadas, os pediría que a través del chat me dejéis el correo a través del que queréis que os contactemos, si os interesa acceder a las asesorías individualizadas que os hemos propuesto después de estas sesiones, ¿vale? O sea, si hay alguna de vosotras que está interesada en poder hablar con alguna de las ponentes de estas sesiones acerca de cómo encajaría el modelo o la forma jurídica que ellas os van a proponer a vuestros proyectos, dejarme el correo porque os contactamos después para poder hacer esas asesorías individuales, ¿vale? Bueno, hoy estoy contentísima porque veo que está llegando bastante gente, que muchas veces suele pasar que estas sesiones, como sabéis, pues la gente se apunta y luego surgen mil cosas y a veces no llegamos, pero hoy estáis aquí súper puntuales. Así que nada, yo me voy a quedar pendiente de lo que necesite Puri, de lo que necesitéis vosotras. Sin más, dejo que Puri se presente y os cuente un poco en qué va a consistir la sesión de hoy. Así que nada, muchas gracias Puri y cuando quieras. Muchas gracias, Sandra. Bueno, mi nombre es Puri Yan. Lo primero de todo, quiero agradecer a la Escuela de Emprendedoras Juana Millán que haya contado con nosotros, con Asalma, para, bueno, pues sobre todo para daros a conocer este tipo de forma jurídica que, como efectivamente ella decía, pues no es muy conocida. Sí que es más conocida la fórmula de cooperativa, y a nosotros nos gusta decir que somos como primos hermanos. Estamos dentro de la economía social. La economía social sobre todo se caracteriza por, bueno, sobre todo pues, en el carácter social, efectivamente, en el apoyo sobre todo al trabajador y a valorar y a dar importancia sobre todo a las personas, ¿vale? Ese es un rasgo característico tanto de las sociedades laborales como de las cooperativas en este caso. Bueno, mi objetivo es que conozcáis un poquito más esta fórmula y nosotros, bueno, somos una agrupación de sociedades. Tenemos alrededor de 300 socios en la agrupación, todos son, la mayoría son pymes y bueno, pues llevamos desde el año 86, seguimos aquí pese a todas las dificultades que hemos pasado, ¿no?, desde ese periodo. En todo ese periodo, quería decir, y bueno, pues nos dedicamos sobre todo al apoyo y en la creación de estas empresas. O sea, les damos apoyo desde el inicio y a lo largo de la vida de ellas. También tenemos un departamento jurídico, laboral, contable. Y luego tenemos un área importante que es de fomento de sociedades, de estas sociedades, pues dando apoyo en viveros, como es mi caso, en viveros y en coworking de la Comunidad de Madrid. Sí que sé que algunas, ya le comentaba a Sandra, sois del resto de toda España,
Nosotros, sobre todo, tenemos limitado la actuación a la Comunidad de Madrid. Somos agrupación de sociedades laborales de Madrid, pero contamos con otras bueno, pues, entidades con las mismas características en otros territorios. Si alguna de vosotros está interesada en contactar con ellos, nosotros os lo facilitaremos, ¿vale? Luego tenemos uno de los rasgos característicos de la economía social es trabajar en red y en colaboración. Damos muchísima importancia al asociacionismo, creemos fervientemente en él y, por supuesto, bueno, pues, además de estar en la Comunidad de Madrid, formamos parte de una entidad a nivel estatal que se llama Labor Bar, ¿vale? Bueno, lo que nos gustaría, y a mí y también a Sandra, como os ha dicho, es que conoceros un poquito más y bueno, intentar bueno, pues, hacer esta sesión sobre todo práctica y que os sirva, ¿vale? En este caso, mi presentación a lo mejor peca en algún momento demasiado legal, pero si en algún momento queréis intervenir, yo por mí dejamos los micrófonos abiertos e intervenís cuando queráis. Y si alguna cosa os choca, pues nos lo decís e intentamos daros respuesta. ¿De acuerdo? Bueno, yo os he dicho que soy economista, llevo 22 años en Asalma. Ahora mismo me ubico en un vivero y coworking de empresas del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Tenemos un convenio de colaboración y aquí pues hacemos el mismo trabajo que hacemos, como os contaba, en Asalma. Además de ayudar en la creación de la empresa y en el asesoramiento individualizado de todas las personas que vienen por aquí, bueno, pues también gestionamos el vivero de tal manera, bueno, pues que cada persona que se acerca pues puedan tener una respuesta no solamente ya de empresas o de pymes, sino también autónomos y demás, ¿vale? El asesoramiento es personalizado y la situación a la hora de crear una empresa, como supongo que os ha ocurrido a vosotros, la situación manda. Tenemos otro coworking más específico de economía social en Madrid, en la calle Reina Mercedes. Está ubicado, es una calle perpendicular a la calle Orense, más conocido, en la zona de Nuevos Ministerios, y ahí todas las empresas que están alojadas son empresas de economía social. En este caso contamos con el apoyo de la Comunidad de Madrid, en este vivero que os cuento y en este coworking y bueno, pues ahí es cierto que el requisito es que sean empresas de este tipo. Empresas tanto cooperativas como sociedades laborales, ¿eh? No descartamos ninguna opción, no nos limitamos. Eso va a ser ya, bueno, pues es como os decía, vamos de la mano las cooperativas y nosotros. Y bueno, tras mi presentación me gustaría que nos conociéramos un poquito más. Si os parece, pues cualquiera de vosotras, más adelante. ¿Quién quiere empezar? Carmen, de Extraperlo Natura. Hola. Adelante, Carmen. ¿Qué tal? Pues nada, yo soy Carmen, estoy en la provincia de León, ahora mismo en León ciudad y nos vamos a ir a un pueblito al lado. La verdad es que estoy un poco así porque no sé, lo habréis visto que está ardiendo el Bierzo y esto es terrible. Que ya con lo de la Sierra de la Culebra de hace nada, pero bueno, es un drama esto. Y mi proyecto es de cosmética natural, libre de tóxicos y respetuosa con la vida. Nada, con fundamentos ecofeministas
que creo que lo define bastante, porque ya sabéis de lo que va. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Hola, Janet. Hola, mi Adelante, nombre es Janet. Yo estoy ubicada en Valencia Ujú. y mi proyecto es la optimización de pymes. Entonces, y de pequeñas y Perdona, medianas. Janet, yo no te he oído bien. ¿Cómo has dicho? Y mi proyecto se llama Optiplan, que es la Optiplan. planificación y optimización de pequeñas y medianas empresas, principalmente en hostelería, pero estoy abierta a cualquier otro tipo de empresa de Valencia. Ok. ¿Alguien quiere continuar o le doy paso yo? María. Hola, sí, yo soy María, estoy en Galicia. Bueno, aparece en la pantalla otra María, que soy yo también, porque no sé si tienes alguna, bueno, así una presentación o algo así, entonces como estoy con el móvil, tengo el ordenador también encendido, digo, porque como no tiene cámara, soy yo. Bueno, vale. yo tengo un proyecto de galletas artesanas aquí en Galicia y bueno, en principio con una compañera, con Ana. Lo que pasa es, y claro, en principio teníamos pensado, pues no sabíamos muy bien la forma jurídica, si cooperativa, pero sí tirábamos un poco hacia algo, pues eso, pues tipo cooperativa o algo así, ¿no? En este momento Ana no tiene muy claro si se une al carro o no, entonces yo me veo ahora queriendo también pues formar algo parecido. Entonces tengo que me interesa esta clase porque tengo, bueno, una compañera que no hace galletas, hace jabones, pero no sé hasta qué punto en dos como empresas diferentes o así sí se pueden montar una sociedad laboral, o incluso tengo otra colaboración con otra persona que tiene un restaurante y también a lo mejor podría hacer algún tipo de sociedad, yo haciendo galletas, utilizando sus instalaciones, tal. Entonces es un poco el por qué estoy yo aquí queriendo saber en qué me meto, de qué manera me Eres bienvenida, igualmente. Sí. Vale, entonces pues eso, esperando a que nos cuentes muchas cosas. Vale. Gracias. ¿Alguien más se ha unido? Mira, por el chat nos comenta Mónica que está en Zamora y es técnica de emprendimiento femenino y rural y le interesa el tema por el trabajo que realiza. Pues gracias, Mónica, bienvenida. Bienvenida, Mónica. Nos interesa difundir la sociedad, entonces eres bienvenida también. Y Bueno, creo Ángela que nos quedamos... comenta que, Perdón. Karina. Ángela No, nos comenta que no puede hablar ahora. Vale. Bueno, pues creo que quedamos Julia y yo. Julia, ábrete. Formamos parte ambas dos de la Areira Social. Estamos ubicadas en un pueblín de Asturias y acabamos de llegar de vacaciones y estoy un poco atontada, sinceramente. Entre las vacaciones y el horror que estamos viviendo, entiendo, Carmen, cómo estamos, pues un poco atontada. Julia, si cuentas tú algo más, lo agradeceré. Y hola a todas. Hola. Bueno, gracias. Esta sesión seguro que es necesaria para nosotros, para nosotras. Resulta que nos gustaría formar una sociedad. Nosotros trabajamos en un tema fundamentalmente que gira alrededor de la salud mental y somos dos. Estamos ubicadas en Asturias, en un pueblín. La cooperativa en Asturias de momento no se puede formar. Entonces estamos buscando una fórmula que esté dentro de la economía social y que posiblemente, bueno, pues podemos encajar nosotras en ella y ella en nosotras. Entonces estamos expectantes que nos cuentes algo y que nos ayude a decidirnos y a continuar, porque estamos como un tiempo dándole vueltas a otras fórmulas, no sé, la sociedad de bienes, yo qué sé, alguna otra historia y no acabamos de ponerla en marcha. Entonces, bueno, queremos que esté dentro de la economía social, eso sí creo que lo tengamos claro, ¿no? Y nada, muchas gracias a todas. Gracias a vosotras.
Sandra, no, creo que no queda nadie más, entonces. No, adelante. Vale. Bueno, pues voy a compartir pantalla, ¿vale? Bueno, aquí nos vemos, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, creo que cortamos, vale. Bueno, como os decía, la principal característica de las sociedades laborales y de la economía social son las personas y influye muchísimo pues, el número. Tenemos que ser al menos 2 personas para ser sociedad laboral, ¿vale? Hemos titulado La sociedad laboral es un modelo empresarial lleno de ventajas y al final os voy a contar ventajas que hay a nivel estatal y ventajas que hay, como os decía, en particular en Madrid, ¿vale? Porque es lo que nosotros trabajamos. De todas formas, es un modelo que intentamos que se extienda y que lo que hemos conseguido aquí en la Comunidad de Madrid, pues bueno, esto es un proceso largo. El modelo de sociedad laboral ha ido cambiando. La primera ley surgió en 1986, pues imaginaros ya el tiempo que ha pasado. Dentro de nuestra organización nos ha tocado también luchar en nuestro ámbito por, bueno, pues porque se mejore esa ley y vaya hacia un modelo también más real, más que sea efectivo y que coincida con la realidad. A ver si como os decía, es necesario tener 2 personas al menos con un mismo objetivo que sean socios de la sociedad laboral. Inicialmente la ley pedía que fueran 3. ¿Vale? Hemos mejorado y hemos conseguido a base de trabajo y de estar presentes en diferentes organismos, tanto del Ministerio como en la parte de la Comunidad de Madrid para lograr este objetivo, ¿vale? Es más fácil, digamos, tener 2 personas con un mismo proyecto, o sea, conseguir que 2 personas se unan para seguir con un proyecto que lógicamente 3, como entenderéis, ¿vale? Pero bueno, vamos a comenzar y os cuento qué es una sociedad laboral. Una sociedad laboral, por definición, les pongo aquí que no veo, pues son tanto anónimas o de responsabilidad limitada, son sociedades en las que la mayoría, al menos el 50,1% del capital social, son propiedad de trabajadores que prestan en ellas servicios retribuidos en forma personal y directa y cuya relación laboral lo sea por tiempo indefinido. ¿Esto qué es? 2 personas, tenemos un mismo proyecto, vamos a trabajar efectivamente en la empresa y además de ser trabajadores, somos socios. ¿De acuerdo? ¿Qué característica tiene que tener? Pues que son, esa relación laboral tiene que ser retribuida y además tiene que ser por tiempo indefinido, ¿vale? Esa es la característica de un socio trabajador, ¿vale? La normativa, el marco legal que ampara a las sociedades laborales es la ley, la última es modificaciones de la ley 44/2015 de sociedades laborales y participadas, el Real Decreto de 2144 de 1998, la ley 5/2011 de 29 de marzo de Economía Social y el Real Decreto Legislativo del 1 de 2010 de 2 de julio. ¿Vale? Como os vamos a dar toda la,
no vamos a entrar en esto, ¿vale? Por favor, si alguien quiere intervenir, ¿vale? Pues paramos y contamos. ¿Qué órganos intervienen en la sociedad? Pues de carácter societario, digamos. Existe la Junta General, que es el órgano que expresa la voluntad colectiva de la sociedad mediante acuerdos adoptados por mayoría, ¿vale? Y el órgano de administración, ¿vale? Esto es importante. Cuando una persona o dos personas se unen para crear una sociedad, es una decisión que hay que tomar al inicio, ¿vale? Si una persona va a ser un administrador único o las dos personas o van a ser administradores mancomunados o dos o más administradores solidarios. Hablo siempre de dos personas pensando que que empezamos dos, ¿vale? Pero ya os contaré más adelante que existe una obligatoriedad bueno, que te dice la ley que de ser al menos 3 personas al cabo de 3 años, ¿vale? Esto viene por ley porque el capital social no puede tener un socio más de 1/3 del capital social, ¿vale? Entonces hay un periodo transitorio que permite que puedas empezar como 2 socios, pero tienen que ser obligatoriamente 3 al cabo de 3 años, ¿de acuerdo? En este caso, el tercer socio al cabo de los 3 años puede ser o bien un socio trabajador o puede ser un socio capitalista, ¿de acuerdo? Pues aquí las características que os contaba, pues eso. Ningún socio puede tener más de 1/3 del capital social, excepto administraciones públicas, sociedades públicas y asociaciones sin ánimo de lucro. Como en otras sociedades, una sociedad anónima laboral, el capital social mínimo son 60.000 euros y la sociedad limitada laboral pues tiene un capital mínimo de 3.000 euros. Bueno, como os contaba, los 3 socios, siendo 2 trabajadores y 1 capitalista, tienen que tener un contrato indefinido a la hora de entrar a trabajar. Si bien la jornada puede ser tan reducida, el contrato de las personas que entran como socios trabajadores tiene que ser de carácter indefinido. El socio capitalista, pues como sabéis, solo aporta capital. ¿Entendéis todos estos términos hasta ahora, verdad? Si queréis abrir los micrófonos, pues sin problema, ¿vale? Como os decía, la característica principal es que al menos el 50,1% del capital social debe pertenecer a los socios trabajadores, ¿vale? El control de la sociedad es de los socios trabajadores, ¿de acuerdo? La medida transitoria de la que os hablaba es para iniciar la sociedad. Podemos empezar 2 personas que van a ser sí o sí trabajadoras, no pueden ser un socio trabajador y un socio capitalista, no pueden ser 2 socios capitalistas, tienen que ser los dos socios trabajadores. De tal manera que si entran 2, el capital social que aporta cada uno de ellos es al 50%. Si entramos con un capital mínimo de 2.000 euros, cada uno de nosotros va a aportar mínimo 1.500 euros, ¿vale? Y nos dice la ley que ambos tienen que estar en el régimen especial de trabajadores autónomos. El régimen especial de trabajadores autónomos, el RETA,
pues las características que tienen es, al igual que cuando eres persona física, no tienes derecho a fogasa ni a desempleo, pero es un régimen no de persona física, sino de autónomo societario, ¿vale? Que luego veremos las características. Al cabo de 3 años, sí o sí, la ley de sociedades laborales te dice que tienes que contar con un tercer socio. Pues en ese caso, o bien puede ser aportando solo capital y sería un socio capitalista, o bien un socio trabajador que bueno, pues, tendrá las mismas ventajas que los otros dos inicialmente. Bueno, pues como os decía, la tipología de socios son socios de clase laboral, ¿vale? Aportan trabajo y capital, y los socios de clase general que solo aportan capital. Otra característica más es el número de horas trabajadas por tiempo indefinido de las personas que se puedan contratar en la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, aquí dice el número de horas año trabajadas por los trabajadores no socios contratados por tiempo indefinido. Esto es importante, no hablan de los contratos a tiempo parcial. Solo esta característica está definida para los contratos indefinidos. No puede superar el 49,9% de las horas de año trabajada de los socios trabajadores. Esto es un poco enrevesado. ¿Qué quiere decir? Pues que si nosotros somos 2 socios trabajadores y tenemos una jornada completa y demás, pues solo vamos a poder contratar a una persona por tiempo indefinido, ¿vale? Esto en principio puede limitar a personas a la hora de contratar, y ocurre con alguna frecuencia que se traspasa este límite. Pues en ese caso, si la ley te permite, pues volver a tener pues un nuevo plazo de 12 meses para subsanarlo, ¿vale? Se puede prorrogar hasta 2 veces por un plazo máximo de otros 12 meses, ¿vale? ¿Qué implica esto? Pues que si quieres contratar más tiempo indefinido, tienes que contar con más socios trabajadores. Eso es lo que implica, ¿de acuerdo? Al final, bueno, pues se trata de incentivar esta medida y que los socios, que el capital social, volvemos al inicio, esté en manos de los socios trabajadores, ¿de acuerdo? Bueno, las diferencias entre una sociedad anónima laboral y una sociedad limitada laboral pues son las mismas que para el caso de una sociedad anónima y una sociedad limitada. La sociedad anónima laboral es una mediana gran empresa, la sociedad limitada suele ser una pequeña empresa. El capital social en una sociedad anónima son de 60.000 euros. En el capital social, en la sociedad limitada, se ha colado ahí el 6, pero esto es muy antiguo. El capital social tienen que ser 3.000 euros. Y la aportación de bienes a ese capital social, ya sabéis también, y si no os lo cuento, el capital social a la hora de iniciar una empresa se puede aportar con dinero efectivo o con bienes, ¿vale? Tú puedes aportar. Imaginaos, pues hay personas que no cuentan con efectivo y en lugar de dinero, pues aportan pues un bien tipo un ordenador. Hay personas que si se dedican a la restauración, pues aportan una cámara frigorífica. En el caso de las sociedades laborales, en las anónimas, la valoración de ese bien para que llegue al mínimo del capital social la tiene que realizar el perito. En el caso de las sociedades limitadas laborales, la aportación de esos bienes, la valoración de esos bienes para llegar al mínimo
de los 3.000 euros la hacen los propios socios, ¿vale? El desembolso del capital, en el caso de las sociedades anónimas limitadas, laborales, son el 25% y en el caso de las limitadas laborales tienen que ser el desembolso total, ¿vale? En el caso de las sociedades anónimas hablamos de acciones, el capital social se divide en acciones de un valor nominal, el que se determine en los estatutos, en las escrituras, y las sociedades limitadas son participaciones sociales, ¿de acuerdo? Las sociedades anónimas es mucho más formalista y las limitadas son más flexibles. Hasta aquí, más o menos, esta digamos que es las características principales de las sociedades laborales frente a cualquier otra sociedad tipo limitada general, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene este modelo de sociedad laboral? Pues a ver, el encuadramiento de socios trabajadores en la seguridad social. Bueno, esto, como os decía, es una decisión que se valora al inicio de la creación de la empresa, ¿vale? Los socios trabajadores, que también van a ser administradores, pues tienen que encuadrarse en un régimen. En este caso, si los socios son trabajadores y administradores con carácter general, la ley te dice que tienen que estar encuadrados en el régimen, en el RETA, ¿vale? Por la propia figura de ser socio administrador y además de tener por encima del 25% del capital. La ley te dice que tienen que estar como administradores. Una de las ventajas que tiene la sociedad laboral es que este régimen puede ser, aun siendo los socios administradores, pueden estar en el régimen general con las ventajas que tiene un régimen general, pues que tendrías en un momento dado derecho a la prestación por desempleo y también al FOGASA. En el caso del régimen de autónomos, pues efectivamente no. En este caso, la única excepción que hay para no estar en este régimen general, que estarían en un régimen general que se llama asimilado, es que los administradores cobren por esta función o tengan un contrato de alta dirección, ¿vale? Y tengan la consideración de administradores como tal, ¿vale? En ese caso, también tendrían que estar en el RETA, no en el régimen general. Esto es una ventaja frente a otras sociedades, ¿de acuerdo? En estas puedes optar al régimen general en el momento que ya el socio tenga como máximo 1/3 del capital, ¿vale? Y bueno, y en este caso el resto de sociedades no podrían estar. Sí estarían en el régimen de autónomos, no contemplan este hecho de estar en el régimen general siempre que iniciemos una sociedad en el que los socios sean familiares. Ahí sí o sí tienen que estar en el régimen de autónomo. Familiares hasta segundo grado y además conviven, ¿vale? Se ha dado el caso, bueno, pues que un matrimonio ha optado por crear una empresa de este tipo, en este caso, y un hijo como tercer socio, siendo 3 podrían optar al régimen general, pero al convivir y a ser familiar, sí o sí la ley te dice que tiene que estar en el régimen de autónomos, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Es demasiado árido este tema para vosotras o quizás si tenéis alguna pregunta? Para mí un poco, la verdad, porque tampoco controlo mucho de nada de régimen general ni autónomos, estoy en ello. Vale.
Pues cuéntanos tus dudas. Una de ellas ¿Qué que te- igual es muy por encima, porque las otras eso como que serían mucho más profundas y casi tengo que hacer un curso de esto. Siendo hermanas, ¿estaríamos en el régimen de autónomos? Si convivís, no. Sin convivir. No convivir, no tenéis un núcleo Sin común. convivir, sí. Sin convivir, tendríais que estar, si iniciáis dos, estaríais las dos en el régimen, en el RETA, si empezáis las dos, y si tenéis al cabo de 3 años un tercer socio, que sí o sí te obliga la ley, pasaríais al régimen general. Que es el RETA, ¿no? El régimen general. Vale, el RETA es el régimen de autónomos. A ver, esto es importante porque cuando tú inicias la actividad de tu empresa, hay dos organismos principales en los que te das de alta, ¿vale? Uno es la Seguridad Social y otro es Hacienda, ¿vale? La Seguridad Social, tú tienes que mensualmente que cumplir con las obligaciones con ella, ¿vale? Entonces, la Seguridad Social te limita y te enmarca en un régimen. El régimen general suele ser el régimen en el que estamos cuando trabajamos por cuenta ajena, ¿vale? El empresario te da de alta en la Seguridad Social y tú, bueno, pues digamos que cotiza la empresa por ti. El autónomo, el RETA, es el régimen especial de trabajadores autónomos, digamos, pues que es cuando te das, bueno, pues cuando pues lo que te digo, tú eres o bien empresario individual o tienes o eres administrador de una empresa o demás, o creas una empresa y eres el socio trabajador de esa empresa, tienes que estar sí o sí en el régimen. O sea, esto es algo que viene por ley y no hay mucha más discusión. Entonces, una vez que te encuadra en ese régimen, solo puedes estar o en el régimen general o en el régimen de autónomos. El régimen general tiene más ventajas, digamos, a nivel personal que un autónomo como tal. Y estas sociedades pues tienen esa particularidad. Si tú, creando una sociedad limitada, normal, siempre estarías en el RETA, nunca estarías en el régimen general. ¿Vale? Vale, gracias. Más o menos, Carmen. De todas formas, si queréis que ampliemos y particularicemos los casos y queréis, pues para eso estamos, para que una vez que acabemos la sesión podamos ampliar y particularizar en cada uno de vosotros. Una pregunta, Puri, ¿en las sociedades laborales es posible cambiar de régimen? O sea, yo inicio y a lo mejor somos dos y nos damos de alta como autónomas para iniciar porque nos resulta, yo qué sé, más fácil, más accesible, más barato, más lo que sea, por diferentes motivos. ¿Podríamos después cambiar al régimen general? Si cuentas con un socio, sí. Y de hecho, habría que incorporar a un tercer socio para poder hacer ese cambio. Sí. Vale, gracias. Sí o sí, no hay otra opción. Vale, o sea, que hay esa obligación. De hecho, es que ya la propia ley te obliga a cambiar de régimen. No hay, no puedes, como en el caso de las cooperativas que podéis elegir, en la sociedad laboral no. Sí o sí, si pasáis a ser 3, hay que cambiar el régimen, salvo que en las excepciones que hemos contado antes. ¿Vale? Vale, gracias. Una pregunta para ver si entendí. Me encanta que haya preguntas. ¿Ese régimen general es para todos los participantes del negocio? O sea, ¿para las 2 personas o las 3 personas desde el inicio? Para 3 personas desde el inicio, sí. Para 2 personas sería el régimen de autónomos y cuando se incluye una tercera sería el régimen general. Para los 3. Para los 3. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Os cuento en Madrid lo que más se da. Lo que más se da
y tiene su lógica, es que dos personas se unan en un proyecto. Entonces, estas dos personas sí o sí van a estar en el régimen de autónomos, ¿vale? Si les va bien y que encuentran una persona, imagínate que contratan a una tercera persona y deciden incorporarles a su proyecto como socio trabajador, ¿vale? Siempre estoy hablando de personas que son socias trabajadoras que ponen capital en la empresa, que llevan la dirección de la empresa. No hablo de personas contratadas por la empresa, ¿vale? Entonces, ocurre con mucha frecuencia que empiezan dos. La ley te obliga a que al cabo de 3 años, de 36 meses, sí o sí, el capital social esté dividido entre los socios a un tercio máximo, con lo cual te obliga a tener un tercer socio. Ese socio puede ser capitalista. Si el socio es capitalista, los otros dos pasan al régimen general también, ¿vale? El socio capitalista no va a estar dado de alta, no está dado de alta en la empresa, solo hace la aportación de capital y asume las pérdidas y los beneficios de la empresa, pero no entra en ningún régimen. Y eso suele ser lo habitual. Pues muchas de las empresas que hemos creado y que están pues inician dos y al cabo de 3 años pues buscan un tercer socio para cumplir con la ley, sobre todo. Pero el régimen, hasta que el capital social no esté dividido mínimo en 3, no pueden pasar al otro régimen, ¿vale? Una duda. ¿Es factible que la tercera persona capitalista pueda ser miembro familiar? Sí. Desde un inicio, ¿eh? Y si es así, ¿se mantiene el régimen general para las socias trabajadoras? Sí. ¿Y qué? Lo que no tienen que tener es vinculación entre las dos socias trabajadoras. Vale. ¿Y qué consecuencias a nivel, bueno, de Hacienda, ¿no? De retenciones o de algún tipo de consecuencia jurídica puede para el socio capitalista? ¿Qué debe, qué? Pues a ver si en el caso de que haya beneficios, pues tributarán como los dividendos de una empresa, ¿vale? Dentro del IRPF de esa persona, pues aumentará la base imponible y en función, el impuesto de la renta es un impuesto progresivo, cuanto más ganas, más pagas, y en función de los ingresos que tenga y de la remuneración, pues obtendrá. Vale, gracias. ¿Vale? A ti, Julia. Bueno, otro de los beneficios fiscales que tiene la sociedad, pues bueno, en concreto la exención del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para la constitución y ampliación de capital, ¿vale? Esto es un impuesto que se paga cuando creas una empresa o cuando amplías capital, ¿vale? Entonces hay pues hay que pagar este impuesto. En este caso no habría que pagarlo para las sociedades laborales. Tampoco hay una bonificación de este impuesto cuando hay transmisiones patrimoniales de bienes y derechos de la empresa, ¿vale? Si hay algún socio que cambie o deje la empresa y compre o venda acciones, participaciones en este caso, pues la bonificación sería del 99%. ¿Vale? Otra particularidad a nivel contable es la libertad de amortización, ¿vale? Esto es un tema que también a lo mejor es desconocido para vosotras, pero a nivel, digamos, luego de gestión de la empresa sí que es importante, ¿vale? La ley te obliga pues a tener una remesa, una amortización para los elementos de inmovilizado, material o inmaterial, ¿vale? Para los activos de la empresa.
siempre que esos elementos se hayan adquirido durante los 5 primeros años, pues tienes libertad de amortización. Puedes amortizar. La ley normalmente te obliga a un porcentaje de amortización anual, pues tú puedes en este caso elegir si quieres amortizarlo antes o no. ¿Vale? Eso es otro beneficio fiscal. Luego, entramos en las actuaciones de apoyo a la economía social. Una pregunta. Cuando tú dices que tienen libertad de amortización y después dices que puedes amortizar, puedes decidir si amortizas o no. No, no puedes decidir si amortizas. Amortizar tienes que amortizar. Ajá, esa es la pregunta. No Sí, entendí bien. Eso es por, no me he explicado bien. Tú tienes que amortizar un bien. Siempre que compras un bien, una inversión, lo tienes que amortizar, ¿vale? Okay. Tienes que destinar un porcentaje de dinero de la empresa a amortizar ese bien. Esto quiere decir para que ese bien tenga continuidad en la empresa, ¿vale? Entonces, la libertad de amortización consiste en que tú puedes incluso amortizar el bien a principio del primer año, mientras que en otros casos la ley te dice que cada año tienes que ir amortizando un 10% sobre el bien que tú hayas Es decir, que tú comprado. puedes amortizar si decides 50% del valor del bien al principio. Sí. Ok. O 10% según lo que está la normativa. Sí. Ok, gracias. Ya entendí. Y una pregunta que a lo mejor no es de relación directa con este tema, pero una vez que constituyes esta sociedad, ¿tienes un mínimo número de años para mantenerte en esta modalidad? ¿O podrías pasarte a una cooperativa al año siguiente o cuando se... A ver, en este caso siempre que... Sí, lo puedes cambiar. La fórmula jurídica solo va si tú quieres cambiar, pues incluso hay empresas que se formulan con unas características y luego pierden esa consideración y pasan a ser, de hecho, hay sociedades laborales que se han quedado sin socio y ha pasado a ser una sociedad limitada. Si tú quieres cambiar, lo único que va a suponer para la empresa son gastos de notaría y demás. Otra cosa será si tú, que luego lo vamos a ver, si tú, por ejemplo, solicitas ayudas, que ya las propias ayudas te obligan a tener un tiempo con la forma de sociedad laboral, ¿vale? Entonces, en ese caso, y también unido a la amortización, también va a depender de si esas ayudas te acoges a ellas o no, ¿vale? Entonces ahí sí que te limitan el tiempo que tienes que mantener la forma jurídica. Pero si queréis lo vemos un poquito más adelante. Vale, gracias. Bueno, la finalidad de este apoyo es siempre, bueno, pues son 3 líneas principales. La creación de empleo de calidad. Hablamos siempre de que las personas que inician estas actividades como sociedad laboral tienen ya un carácter indefinido, el contrato que tienen o que mantienen con la empresa. Hay una cohesión social, hay mayor empoderamiento de las personas, ¿vale? Las propias socios que trabajan son los que tienen el capital y los que dirigen la empresa y son los que organizan, digamos, la estrategia de la empresa, ¿vale? Por lo tanto, de ahí lo que hablamos siempre y de hecho en la Comunidad de Madrid una de las ayudas se llama de fomento del emprendimiento colectivo, ¿vale? Entonces siempre, como os decía, vinculado a las personas, ¿vale? Y luego esto es algo que tenemos contrastado por nuestros años de experiencia, es la flexibilidad frente a las condiciones de mercado, ¿vale? Hemos visto con el periodo de tiempo, bueno, con el paso del tiempo y con todas las situaciones de crisis que hemos vivido, que este tipo de empresas tienen mayor resistencia a todos los envites que las crisis
pues supone, ¿vale? Y esto está basado en la experiencia demostrada, ¿vale? Se ha perdido muy poco dentro de este sector, dentro de la economía social, en porcentaje. No sé decir, la verdad es que en próximas os daré porcentajes de estos datos. Ha habido menor pérdida de empleo en el caso de las economías, de las sociedades laborales y cooperativas que en el resto de sociedades, ¿vale? Y perdona, ¿y cuáles crees tú que son las razones para esta mayor resistencia? Primero, pues que las decisiones que toman, esto es un poco más una opinión personal, que toma un empresario siendo trabajador no es lo mismo que las decisiones que se toman un empresario capitalista. Eso es obvio, ¿vale? Y luego, pues eso tampoco es lo que te digo, es la experiencia nos ha dado. Tú que eres socio, que tienes que vinculas gran parte de tu patrimonio en una empresa en la que, bueno, pues en la que no solamente pones tu trabajo, sino también pones gran parte de tu vida personal y pues lógicamente ayuda a que esa resistencia sea mayor. Pero nos basamos en datos. Sí que para próximas ocasiones os daré los datos frente al resto de empresas y lógicamente pues es cierto que han tenido, han sobrevivido mejor a todas las crisis pasadas. Una pregunta. Tú dices que estás basada en Madrid. Mi pregunta es, ¿todo lo que estamos hablando funciona para cualquier parte de España? Hasta ahora sí. Ok, gracias. Con lo cual, esta resistencia que tú estás diciendo, estás encuadrando, por una parte, todo el tipo de modalidades de economía social frente a las de no economía social, Sí. ¿no? Vale, gracias. Bueno, otras medidas de apoyo frente cuando optamos por esta sociedad, cuando decidimos crear una sociedad laboral, pues otra de de los apoyos es la prestación por desempleo, ¿vale? Antes de la creación, sabéis que bueno, esto también es con carácter general. Bueno, pues sabes que si uno está cobrando la prestación puede solicitar esta prestación en un solo pago para financiar tu proyecto. En este caso es algo general para cualquier tipo de empresa, también para autónomos, ¿vale? Si una persona recibe una prestación y decide pues, darse de alta como autónomo o crear una sociedad, puede solicitar toda la prestación por desempleo en un solo pago, de tal manera que ese pago vaya al capital social de la empresa, en el caso de las sociedades, y bueno, pues sea una fuente de financiación, ¿vale? Después de la creación de la empresa hay ayudas y estas sí que ya son, hablamos de la Comunidad de Madrid, ¿vale? En el caso de la Comunidad de Madrid existen ayudas de gastos de constitución, ayudas a la incorporación de socios y luego existen bonificación en la cuota de la seguridad social. Estas ayudas en el resto de sociedades no hay, ¿vale? Las bonificaciones en las cuotas de la seguridad social sí, pero en el caso de las sociedades laborales y cooperativas y también empresas de inserción, ¿vale? La Comunidad de Madrid tiene diferentes líneas de ayuda. Y luego, durante toda la vida de la empresa, ¿vale? Tiene la ayuda a la inversión y una línea de economía social de Aval Madrid. ¿Vale? Aval Madrid es un organismo que ayuda en la financiación de la empresa.
¿vale? Actúa como aval frente a los bancos cuando tú quieres solicitar un préstamo, ¿vale? Y luego amplío la información. Una pregunta, ¿yo puedo montar la empresa como sociedad limitada en Madrid viviendo en otra parte de Madrid? Tienes que tener un domicilio social aquí. Ok. Puedes tener domicilio social y luego centros de trabajo en otro territorio. Como os decía, pues el pago único de prestación por desempleo consiste en la percepción del importe, bien total o parcial, del valor actual de la prestación a percibir por desempleo en un solo pago, para invertirlo en el proyecto empresarial que se vaya a constituir o al que se vaya a incorporar, ¿vale? En esto es algo general para todas las sociedades y también para autónomos, ¿vale? Siempre que una persona vaya a crear, está en desempleo, recibiendo una prestación, ¿vale? No hablamos de una prestación por desempleo, no estamos hablando ni de un subsidio ni de otro tipo de prestación, ¿vale? Es la prestación por desempleo. En este caso, uno pues opta por crear la empresa, está recibiendo mensualmente la prestación por desempleo y decide solicitar el pago único. Siempre se tiene que solicitar antes de dar de alta la empresa, ¿vale? El SEPE, que es el organismo que lo gestiona, os pide una pequeña memoria de vuestro proyecto y hace el cálculo de lo que os queda por percibir y normalmente lo concede, ¿vale? Eso sí, si tú eres autónomo, si te vas a dar de alta como autónomo, vas a tener que justificar ese pago con facturas o proforma o facturas tal cual. Cuando creas una sociedad laboral, esta aportación va directamente al capital social, ¿vale? Una vez que recibís la aportación, abrís una cuenta en el banco a nombre de la sociedad que vais a crear y con esa aportación justificas la prestación por desempleo, ¿vale? El pago único. Bueno, pues lo que os contaba, los beneficiarios es toda persona en situación de desempleo que tenga derecho al cobro de la prestación contributiva por desempleo. La cuantía el usuario elige en 3 opciones, ¿vale? O todo para la inversión en el proyecto, todo para el pago de las cuotas de la seguridad social, ¿vale? O bien una mezcla de ambas, o parte del porcentaje para cuotas de la seguridad social o porcentaje para inversión, ¿vale? Las condiciones para recibir el pago único, pues que al menos os queden por percibir 3 o más mensualidades, ¿vale? Solicitarla antes del alta en la sociedad, ¿vale? Una vez que solicitáis la prestación, tenéis el SEPE, os va a decir que tenéis un mes para daros de alta, ¿vale? En la sociedad. Y luego, por otro lado, no haber capitalizado en los últimos 4 años, ¿vale? No haber solicitado esta misma prestación 4 años atrás y no haber reclamado el despido. Esto quiere decir que si tú eres despedido y entras en un proceso de reclamación de cantidades o tal, esto se paraliza, no estás en situación de desempleo hasta que no se resuelve por un juez vuestra situación, no podéis
capitalizar el desempleo, ¿vale? Y el cálculo pues, se hace sobre el salario de base de los últimos 6 meses. También sabéis que en la página del SEPE hay hay un simulador de la prestación que tendríais por si queréis conocerlo y hacer el cálculo en algún caso. El pago único de la prestación por desempleo, pues como os decía, tiene que ir destinada a la inversión para desarrollar la actividad, ¿vale? Incluyendo el importe de las cargas tributarias, ¿vale? También puede ir destinada a ello. Y la aportación al capital social de la entidad mercantil de nueva constitución o para integración como socio en una ya constituida, ¿vale? También podéis solicitar imaginaros que vosotros ya estáis en una sociedad y vais a entrar como socio, la sociedad ya está incluida, pero entras como socio trabajador, pues también puedes solicitar la aportación el pago único para hacer la aportación de vuestra parte del capital social. ¿De acuerdo? Importante, pues efectivamente, el 100% de las cantidades percibidas en concepto de capitalización quedan exentas del IRPF, no tributan, ¿vale? Este incentivo tiene efecto desde el 1 de enero de 2013 y se marca en el plan de choque para fomentar la actividad de los emprendedores aprobada con ese Real Decreto. Luego, si además habéis solicitado el pago único de la prestación por desempleo, hay un beneficio adicional. Y es que es el régimen de la devolución del 100% de la cuota del trabajador en el régimen general y en el régimen de autónomos la devolución del 100% de la cuota mínima. ¿Vale? Eso no lo entiendo. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Si tú entras en una sociedad y tú pagas la seguridad social, en el régimen, si estás en el régimen general, te van a devolver el 100% de la cuota. ¿Vale? Si has entrado como socio y has solicitado el pago único de la prestación, ¿vale? Y en el régimen de autónomos, la devolución de la cuota mínima, ¿vale? Si entras como régimen, como autónomo societario, porque estás al 50%, te va a devolver y has solicitado el pago único, te van a devolver el 100% de la cuota mínima. ¿Vale? Es otro beneficio. También, ¿qué beneficios tiene entrar como teniendo una prestación y das de alta a una empresa? También puedes compatibilizarlo. En lugar del pago único, puedes compatibilizar la prestación que recibes por desempleo con el alta como autónomo. Sabéis que si tú estás recibiendo una prestación por desempleo y te contrata una empresa, o te das de alta como autónomo o creas una sociedad y estás en el régimen de autónomos, sabéis que se paraliza la prestación por desempleo. Eso es así con carácter general. Bueno, pues también existe la posibilidad de compatibilizarla, ¿vale? Lo único que solo te van a permitir compatibilizar 9 meses, ¿vale? Tú estás dada de alta, estás en tu sociedad y puedes compatibilizar, recibir la prestación durante 9 meses, independientemente del tiempo que te reste por percibirla. ¿De acuerdo? Entonces, pues en ese caso solo te van a permitir 9 meses. Eso sí,
no estamos hablando del régimen general, tienes que estar en el RETA, ¿vale? En el régimen de autónomos. Y tienes que solicitarlo durante los 15 primeros días desde el alta. Igual que el pago único de la prestación se solicita sí o sí antes de darte de alta, antes de crear la sociedad y darte de alta, en este caso no. Tienes que solicitar la compatibilización durante los primeros 15 días desde que te das de alta, en el mismo organismo, en el SEPE. ¿Vale? Esto a veces no se conoce, pero es una medida que es importante y además te permite, pues durante unos ciertos meses, pues de inicio sobre todo, que es cuando más, digamos, pues más problemas de liquidez tenemos, pues que podamos seguir cobrando la prestación durante ese tiempo. Y bueno, es algo que, a lo que tienes derecho y que también es necesario que sepáis. ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, el régimen de trabajadores autónomos. Aquí hemos puesto para que os hagáis una idea, porque hay muchos y es difícil de entender, entre autónomos persona física y autónomo societario, ¿vale? El autónomo societario, como os digo, es una persona que entra como trabajador, socio, bueno, que está dentro de una sociedad, administradores, etcétera. Y a diferencia de un autónomo persona física, un autónomo independiente que trabaja, digamos, y toma la iniciativa por su cuenta, ¿vale? La ley, como os digo, te dice dónde tienes que estar por tus características encuadrado, ¿vale? En el RETA, bueno, o en el régimen de autónomos. Y dentro de ese régimen están autónomo persona física, persona individual o autónomos societarios. Imaginaros pues lo que hablábamos al principio. Dos personas que crean una sociedad laboral son autónomos societarios, ¿vale? Hay diferencias en cuanto a las bases mínimas y lo que pagas a la seguridad social mensualmente, porque no es lo mismo ser una persona física que ser un autónomo societario, ¿vale? El autónomo societario está dentro de una sociedad y el autónomo persona física está solo. Se establecen anualmente unas bases de cotización, ¿vale? El autónomo persona física, la base de cotización son 960 euros al mes, lo que supone que paga mensualmente a la seguridad social 286 euros actualmente, ¿vale? El autónomo societario tiene una base mínima de 1.234, ¿vale? Que son 300 euros más al mes, y la cuota que paga a la seguridad social son 377 para este año, con 87 euros al mes. Esto se está modificando, ¿vale? Y de hecho hay negociaciones continuamente sobre las cuotas que pagan los autónomos en la seguridad social, ¿vale? Hoy mismo ha salido una noticia que para el año que viene se van a pagar 200 y pico, han bajado la cuota y se va a pagar menos. No recuerdo ahora exactamente. Y bueno, pues entra dentro de las negociaciones continuas que tienen los autónomos y las organizaciones de autónomos para ello, ¿vale? ¿Sabes una pregunta. también... ¿Sí? Para la sociedad laboral limitada, los autónomos son autónomos societarios, ¿cierto? Sí. Okay. Sí, sí, sí. Sí, por eso lo ponemos aquí, porque para que conozcáis cómo se... Mientras que seáis dos, mientras que tengáis el 50%, ¿vale? O seáis familiar y aunque seáis más, claro, y tengáis la relación que os he puesto anteriormente, ¿vale? Sí, sí, sí. Eso es lo que se paga mensualmente. Sí que hay una ayuda, de nuevo, que habréis oído en gran parte de los casos, lo que se llama la tarifa plana.
¿La tarifa plana en qué consiste? La tarifa plana es una medida a nivel estatal que consiste en la bonificación del 80% de la cuota, ¿vale? En el caso del autónomo, y ahora no diferencio entre autónomos y societario ni autónomo normal, el 80% es de la cuota, ¿vale? Si hemos visto la diferencia de antes, que hay una diferencia de 300 euros en la base y unos, espera, lo pongo otra vez. Aquí hay casi 100 euros de diferencia en lo que se paga a la seguridad social mensualmente, pues en la bonificación va en proporción, lógicamente, ¿de acuerdo? Entonces, la tarifa plana es una bonificación. Una bonificación que consiste en la reducción del 80% de la cuota. Si hemos visto que en el autónomo anterior era autónomo persona física, eran 60 euros durante 12 meses, ¿vale? Perdona, 80% de la cuota, el autónomo eran 286 euros, se quedaría en 60 euros, ¿vale? No hemos calculado el autónomo societario, pero serían pues el 80% de 377. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Quién tiene derecho a la tarifa plana? Pues cualquier persona que no haya sido autónomo 2 años atrás, que sea nuevo autónomo, y 3 si ya ha recibido la tarifa plana, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tiene un autónomo societario de sociedad laboral que entran 2 personas a crear la sociedad? Pues que tienen esta tarifa plana, que en lugar de pagar los 376 van a pagar pues alrededor de 100 euros o 100 y pico, ¿de acuerdo? Eso durante el primer año, ¿vale? Durante el primer año hay la reducción y cuando comienza el segundo año hay una bonificación del 50% y en los 6 primeros meses y el 30% en los 6 meses siguientes. En este caso son 2 años de bonificaciones, ¿vale? Ujú. En la Comunidad de Madrid, ¿qué ocurre? Pues que hay una ayuda que se llama ampliación de la tarifa plana, que consiste en que se amplía esa ayuda porque la Comunidad de Madrid lo que hace es hacer un cálculo de lo que tú pagarías, de la diferencia entre la tarifa plana y lo que pagarías con carácter general. Y lo que hace la Comunidad de Madrid es darte un anticipo de la diferencia para que en la práctica tú solo pagues la tarifa plana, los 60 o los 100 que son de autónomo societario, ¿vale? Metemos también el autónomo porque la tarifa plana es de autónomos en general, ¿vale? Pero si creamos una sociedad laboral hay que ir viendo la diferencia entre una y otra, ¿vale? Entonces, en la Comunidad de Madrid, como os digo, existe este caso en los que se amplía esta tarifa siendo 2 autónomos. ¿Qué ocurre? Que teniendo esta ventaja dentro de la Comunidad de Madrid, pues muchas personas, y además teniendo la particularidad de que las sociedades laborales son mínimo 2 socios y necesitas un tercero, pues apuran el tiempo de esta bonificación, ¿vale? Porque a la larga pues les interesa. Siempre y cuando pues, no encuentren con un tercero que efectivamente quiera entrar antes o desde el principio sean 3, ¿vale? Entonces, muchas veces hay que hacer pues esa estrategias, ¿no? Para que al final pues estas ayudas te beneficien y hagas tú también tus cálculos, porque lógicamente las empresas cuando están empezando son cuando tenemos más problemas, sobre todo de liquidez, de tesorería, ¿vale? Pues hay ese pequeño detalle, ese truquillo, ¿no? que bueno, pues dependiendo de las circunstancias,
pues las personas optan a esto. Aquí hemos hecho un pequeño cálculo, ¿vale? Bueno, esto sí que es de autónomo societario, ¿vale? La tarifa, he dicho 100, pero serían unos 85 euros al mes. Daros cuenta la diferencia, ¿no? De pagar 377 a pagar mensualmente 85, ¿vale? El ahorro en el primer periodo son de 3.514,44 euros, ¿vale? Del mes 13 al 18, ¿vale? Sin contar con la ayuda de la Comunidad de Madrid, ya pagarías 188 al mes, ¿vale? Y sin tarifa plana serían 377, pues el ahorro son de 6.133. Y del mes 19 al 24, en el segundo año, ya pagas los 264,51 con tarifa plana. Y sin tarifa plana, pues la diferencia serían de 680 en 6 meses. Total, el ahorro en los 2 años son de 5.328. Una pregunta. Si una de las dos personas viene a la sociedad, pero ya viene desde un régimen de autónomo y ya se ha beneficiado de la tarifa plana, pero otra persona no viene sin ningún tipo de, o sea, viene del régimen general, ¿qué tipo hay para esta persona si se mantienen estos descuentos? Para el que viene con autónomo no tendría derecho a la tarifa plana, pagaría los 377 y para la otra persona sí. Sí, vale. Vale, gracias. Vale. Como os decía, los requisitos para disfrutar de la tarifa plana, pues que el alta debe ser en el RETA debe ser en plazo, ¿vale? Si se produce fuera de plazo, se pierde el derecho a aplicar cualquier bonificación o reducción, y la puntualidad en el pago. Pérdida total de este derecho con un recargo del 20% además y 10% si pagas durante el mes siguiente al vencimiento de la cuota. Esto es importante. ¿Por qué pasa? Resulta que los pagos a la Seguridad Social, una vez que te das de alta, se producen el último día del mes exactamente. En ese caso, tienes que tener dentro de la cuota de la empresa, perdón, de la cuenta de la empresa, dinero suficiente para hacer frente al pago de la Seguridad Social. Si por alguna razón, imaginaos que os cargan, hacen un cargo de algo que no os habéis dado cuenta y no controláis esto, se pierde la tarifa plana y os pasarían al mes siguiente una cuota, cuota normal más los recargos, ¿vale? Y eso es una faena. Y os digo por qué ha pasado. Y es más fácil de lo que os creéis, porque es así, ¿vale? Entonces, todos estos, la particularidad de las ayudas al final son ayudas, ¿vale? Que tampoco, bueno, pues no nos van a financiar la empresa, pero nos ayudan. Ese es el objetivo. Y entonces, pues sobre todo al inicio, ¿vale? Casi la mayoría de las ayudas son para apoyar el inicio y la puesta en marcha, ¿vale? Casi todas las ayudas que existen. Y bueno, ya que las hay, pues vamos a aprovecharnos de ellas, ¿vale? Bueno, luego hay bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social, pues si incorporáis a trabajadores desempleados, ¿vale? Como socios, pues también tienes ayudas en la bonificación de la Seguridad Social, ¿vale? Si son menores de 30 años, 30 o de 35 con discapacidad, pues
son 137 euros al mes el primer año y 667 al mes segundo y tercer año. ¿Vale? Los trabajadores mayores de 30 tienen también esta 66,67 euros al mes. ¿Vale? No Es entiendo. lo que se paga como a la seguridad social. Ah, ok, ya. Y ahora sí que entramos en el programa específico de la Comunidad de Madrid. Puri, tengo una pregunta. Dime. Disculpa, tengo una pregunta en la lámina anterior. Incorporación de los trabajadores desempleados como sociotrabajadores y trabajadores mayores de 30 años. Esto es en la seguridad social, esto ya no es lo del autónomo, ¿no? Sí, efectivamente. Ajá, entonces los socios entran dentro de esta categoría, las dos Si personas. sois 3 socios que estáis en el régimen general y cumplís estos requisitos, la bonificación es esta, vais a pagar esto al mes. Vale, sabéis que la seguridad social se paga en función de los del salario, es un porcentaje, es en torno al 30-35%, va destinado a la seguridad social, ¿vale? Entonces, imagínate, pues mínimo se suele pagar 300 euros a la seguridad social, ¿vale? Por cada trabajador. Ajá, Con este caso habría estas bonificaciones, pero tienen que ser trabajadores que están anteriormente como desempleados, inscritos en las oficinas de empleo. En el CEPES, ok. Sí. Ajá, vamos a suponer que monto mi sociedad limitada. Yo estoy como laboral limitada. Y yo estoy como desempleada. Entonces hay dos pagos. Me doy de alta de autónomo y cotizo en la seguridad social. Son dos pagos diferentes. Entonces yo tendría un beneficio como autónomo y otro en la seguridad social. A ver, en la seguridad, tú pagas, a ver, estos estamos hablando, si tú pagas en el red, si tú entras con 2 socios trabajadores y entras en el régimen de trabajadores autónomos, tienes derecho a la tarifa plana, que es lo que hemos hablado, pagarías 66 euros. Y si entraras con 3 socios al régimen general, tendrías estas bonificaciones. Ok. ¿Vale? Sí. Bueno, como os decía, en el programa de fomento del emprendimiento colectivo, estas son líneas que, que gestiona la Comunidad de Madrid, ¿vale? El organismo de gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿vale? En el área de empleo y formación, la Consejería de Empleo. Hay 4 líneas de actuación y en este caso también estas mismas ayudas también son para cooperativas. Las tienen las dos figuras y las empresas de inserción, ¿vale? Cooperativas, empresas de inserción y sociedades laborales son las que se consideran dentro de la economía social y apoyan el fomento del emprendimiento colectivo, ¿vale? Emprendimiento colectivo supone que hay más de 2 personas o 2 en principio que se unen para crear una empresa. Perdón. Bueno, la primera línea es apoyo en la creación de la empresa, ¿vale? El apoyo a la creación supone la devolución de parte de los gastos iniciales para crear la empresa, ¿vale? Hay una segunda línea que es de apoyo al servicio de asesoramiento de las asociaciones. Esta solo pueden optar a esta línea de ayuda empresas que se dedican, que sean asociaciones
y que se dediquen al asesoramiento de empresas. Pues a Salma, por ejemplo, ¿vale? Podrían solicitar esta ayuda. No tiene carácter general, ¿vale? La tercera línea es la financiación de inversiones, la creación, ampliación y desarrollo. Esta, siempre que las empresas, sociedades laborales, cooperativas hagan una inversión, de momento la Comunidad de Madrid les va a dar una ayuda. Y la cuarta línea es de apoyo a la creación de socios, a la incorporación. Hemos puesto creación, pero hay un error, disculpad, es apoyo a la incorporación de socios como socios trabajadores, ¿vale? La primera línea de apoyo a la creación de empresas supone la devolución del 80% de los gastos justificados realizados durante los 3 meses anteriores a la constitución de la empresa y los 9 meses posteriores. El 80% de los gastos justificados tiene un máximo, ¿vale? Tú puedes tener muchos gastos, pero como máximo te van a dar 12.000 euros con carácter general y 15.000 euros en caso de que la actividad sea en municipios de menos de 2.500 habitantes, que las empresas estén constituidas por al menos una persona menor de 30 años, o bien que la actividad de la empresa se ubique en el sector energético, social, medioambiental, nuevas tecnologías, dependencia o educación. El periodo de solicitud es de 10 meses desde la Constitución, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ya tenemos pensado que vamos a hacer una sociedad laboral en un local y empiezo a hacer una obra porque lo tengo que acondicionar, o tengo gastos de publicidad, o tengo en el momento de la creación gastos de notaría, gastos de registro, el alquiler de esos 9 meses. Ya os digo, engloba gastos que vienen especificados dentro de la orden, ¿vale? No todo entra como gastos. Solicitas la ayuda en el mes 10 desde que te das de alta y la Comunidad de Madrid te devuelve el 80% de los gastos justificados, ¿vale? Los gastos justificados se justifican en el momento de la solicitud de la ayuda. Entonces, lo que haces es presentar facturas y justificantes de pago. Se admiten los pagos con transferencia bancaria o con tarjeta bancaria, nunca en efectivo, ¿vale? Sabéis que cada vez eso está más perseguido, los pagos en efectivo, y no admiten en la Comunidad de Madrid ningún pago que no sea por esta vía, ¿vale? ¿Qué gastos son? Bueno, pues la verdad es que son bastantes gastos los que puedes justificar y que son subvencionables, ¿vale? Tienes que hacer un mínimo de 1.250 euros y son gastos de cotización al régimen general de la Seguridad Social, ¿vale? Este gasto no entraría si empezáis dos socios y sois socios trabajadores, ¿vale? Porque estaríais en el RETA. Eso no es subvencionable. Está subvencionado si pasáis a ser 3 o más y pagáis al régimen general, ¿vale? Entonces, los gastos de esos 9 meses primeros entrarían como gastos subvencionables y engrosan la partida del 80% de gastos, ¿vale? Gastos de traspaso de negocio, estudios de viabilidad, tasa de inspección sanitaria, el alquiler del local, mantenimiento de página web, gastos de mantenimiento, reparación y conservación del local, seguros, consumo de agua, electricidad, gas, internet, y entran también gastos de formación a trabajadores de la empresa, ¿vale? Siempre que la empresa se haga cargo de ese gasto de formación, ¿vale? Entonces, esta sería los gastos que se pueden imputar y que entrarían
en la ayuda. Esta es la línea 3, ¿vale? En cuanto a la ayuda, en cuanto a los requisitos, volviendo a, creo que ha sido Julia la que ha preguntado que si tienes que mantener la empresa con la misma forma jurídica. En el caso de esta línea de apoyo a la creación, te dicen que tienes que mantener la empresa al menos 2 años, ¿vale? Con la forma jurídica de sociedad laboral. La línea de 3, que es de financiación de inversiones, pues la ayuda consiste en la devolución del 50% bueno, pues de inversiones hechas en inmovilizado material o intangible. Necesarias pues, para la ampliación y desarrollo de sus estructuras o la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones. Cualquier inversión en activos fijos, ¿vale? que se vayan a mantener en la empresa, en la Comunidad de Madrid te devolvería el 50% de la inversión realizada con un máximo de 20.000 euros. ¿Vale? Imaginaos que, bueno, pasados el primer año o durante el primer año hacéis una compra de maquinaria para un restaurante, hacéis una obra dentro del local, compráis mobiliario, pues todo esto sería inmovilizado material y en este caso podríais solicitar la ayuda por inversión. A diferencia de la ayuda anterior, en la que se solicita sí o sí en los primeros meses del año, perdón, en los primeros meses una vez que te has constituido, de momento esta línea está abierta para todos los años de vida de la empresa. Entonces, si tú realizas la inversión en el año 2, pues también se puede solicitar. De momento, se solicita siempre en año vencido. Pues eso, las inversiones subvencionables, pues los terrenos, lo que os he comentado, acondicionamiento de local, maquinaria, hardware o software, página web, vehículos industriales, mobiliario. Los límites, bueno, pues al principio no ponían límites, pero ahora sí. Entonces, dado sobre todo límites porque pues no es lo mismo comprarse un coche de 20.000 euros que un coche de 30.000 o de 12.000 o uno de segunda mano que son 5.000. Entonces, los vehículos no más de 10.000 euros, ¿vale? Los equipos informáticos no más de 250, con un máximo de 6 por entidad, por empresa. Y el teléfono, pues el límite son 150 euros por unidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro un móvil de 600 euros para la empresa, si esta ayuda es del 50%, no me van a dar 300 euros, que es el 50% del valor, me van a dar 150 euros. ¿Vale? En este caso, el periodo de solicitud son los 2 primeros meses del año natural, refiriéndose a las inversiones realizadas en el año anterior. O sea, que si yo en el 2022 he hecho una inversión en la compra de un ordenador, un vehículo y 2 móviles, pues lo tengo que solicitar en el 2023, entre enero y febrero de ese año. ¿Vale? Ese es el periodo de solicitud. Y por último, hay una cuarta línea que es de incorporación de socios trabajadores a las sociedades laborales. Esta ayuda es bastante interesante porque no van a pedir que hagas un gasto, sino simplemente por el hecho de abrir o sea, de entrar como socio trabajador en una pues en una sociedad laboral o cooperativa, pues se solicita la ayuda en los 3 primeros meses dados de alta, desde que te das de alta como socio trabajador. En este caso, pues con carácter general, la Comunidad de Madrid te
te da 5.000 euros por hombre, digamos. Y si eres mujer o parado de larga duración o persona con discapacidad reconocida igual o mayor del 33%, excluidos sociales o menor de 35 años, esta ayuda se duplica y son 10.000 euros por cada socio, ¿vale? Por cada socio trabajador, ¿vale? Solo es para socios trabajadores y en este caso, bueno, pues como os digo, se solicita en los 3 primeros meses y te dan este dinero, un dinero que va a la empresa, ¿vale? Con un máximo de 5 personas por entidad, ¿vale? Si incorporan 5 socios trabajadores sería el máximo. Imaginaos, en el caso de 2 personas que entran como socio trabajadora y en el caso que soy Julia y Karina, me parece, sí, Karina, y crean una sociedad laboral con 2 personas, pues, y fuera en Madrid, que no es el caso, pues solicitando la ayuda, la Comunidad de Madrid te devolvería, te ingresarían 20.000 euros en la empresa, cosa bastante apetecible. Puri, ¿sabes si hay ayudas similares en otros territorios? Como ahora mismo no. Vale, gracias. A ver, es cierto que claro, las ha habido ayudas. A ver, esto ha sido un proceso largo, como os contaba al principio, de trabajo de la Comunidad de Madrid y de la parte de economía social. Sabrás, Sandra, que esa ha sido un apoyo de ya años por la economía social y porque se tenga en cuenta. Y estas eran ayudas que antes no existían todas e incluso la Comunidad de Madrid lo hacía por convocatoria y según los presupuestos anuales de cada año. Se ha logrado desde hace, creo que ya son 5 años, de tal manera que ya se han establecido como fijas, por decirlo de alguna manera. Antes eran convocatorias, salían o no salían. Bueno, pues hasta ahora este gobierno y el anterior también, o sea, llevamos unos años que ya apoyan a la economía social de tal manera que están fijas y que son bastante, desde luego, apetecibles y que, bueno, pues, y que ayudan, que es de lo que se trata, ¿no? Que es de ayudar sobre todo en la financiación en los primeros años. Entonces, es cierto que en otras comunidades, pues yo sinceramente desconozco si hay alguna ayuda parecida en el resto, pero tantas ayudas y de pues no, ¿vale? Pero bueno, es que al final las competencias de cada comunidad toca a los gobiernos de cada comunidad un poco también luchar por ello, ¿no? Bueno, pues la incorporación de socios, como decía, pues también lleva, para el socio trabajador, dentro de la ayuda de incorporación de socio, también lleva la ayuda del 50% de la aportación del capital. Vale, si tú, como os decía, si empezamos dos mujeres en una sociedad laboral, hacemos una aportación al capital social de, imaginaos, 6.000 euros cada una, ¿vale? Pues cuando se solicita la ayuda de incorporación de socios, te conceden 10.000 euros que van a la cuenta de la empresa y te devuelven a ti el 50% de lo que has aportado al capital social, a tu cuenta personal, que eres el que ha hecho la aportación, ¿vale? Entonces, con un máximo de 3.000 euros, ¿vale? Si aportas 8.000, te van a dar 3.000 euros, te van a devolver 3.000 euros, ¿vale? Esto también es importante.
Estas ayudas están supeditadas a la efectiva incorporación como socio, así como el reflejo de la aportación subvencionada al capital de la sociedad, ¿vale? Luego sí que tienes que aportar que ese dinero ha ido a la cuenta del capital social y además a la tuya. Es compatible con otros... Ay, me he ido, perdón. Es compatible con otras ayudas y desgravaciones fiscales, ¿vale? Y en este caso, en la incorporación de socios, también te obligan a mantener la empresa, a mantener la sociedad laboral también 2 años. En el caso de la inversión, pues sí que te obliga a mínimo a que la empresa, si solicitas la ayuda por inversión, a que la empresa se mantenga al menos 4 años, que es el periodo legal de amortización de los bienes, ¿vale? El plazo, como os decía, de solicitud es de 3 meses a contar desde el momento de alta en la Seguridad Social del trabajador, ¿vale? Una vez que empezamos la empresa y nos damos de alta como socios trabajadores, tenemos 3 meses de plazo para solicitar la ayuda, ¿vale? Quería hacer, bueno, esta es la página de la Comunidad de Madrid, donde es una página institucional, informativa, pero además es de gestión, es desde donde se gestionan las ayudas. Es cierto que, bueno, nosotros, como os decía, dentro de la labor que nosotros ofrecemos a las personas asociadas, es también la de solicitar en su nombre estas ayudas, ¿vale? Una vez que les ayudamos a crear la empresa y demás, pues también hacemos la gestión de solicitar las ayudas desde Asalmo. Perdón. Bueno, hacer un pequeño inciso que el Ayuntamiento de Madrid también tiene líneas para economía social, ¿vale? Parecidas también a las de la Comunidad de Madrid en cuanto a la devolución del capital social del 50%, en este caso con un límite de 5.000 euros, mientras que las de la Comunidad de Madrid son con 3.000 euros el máximo. En este caso, el Ayuntamiento de Madrid te da la ayuda por 5.000, la devolución de 5.000 por socio. En este caso, ¿qué tienes que cumplir? Pues que al menos el domicilio social o un centro de trabajo esté ubicado en Madrid, en el municipio de Madrid, ¿vale? Es una ayuda local, lógicamente los requisitos son que tengas, que además de crear una sociedad laboral o una cooperativa, tu sede social o bien un centro de trabajo esté ubicado en Madrid. Y también hay una ayuda para los intereses de los préstamos concedidos, ¿vale? Pero ya son todavía más específicos del ayuntamiento. Aval Madrid, pues también tiene una línea de la Comunidad de Madrid a la economía social, ¿vale? Bueno, pues son siempre también intentando potenciar el crecimiento de la actividad económica y a través de la creación de empleo y en este caso del empleo colectivo. Pues estas son las características de lo que concede Aval Madrid, ¿vale? Son normalmente cuando tú recurres a Aval Madrid, normalmente son también condiciones que al final lo que haces con estas líneas es solicitar el préstamo a través de Aval Madrid, pero al que al final te da el préstamo es una entidad bancaria, pero este organismo lo que hace es avalar y apoyar a las empresas, con lo cual, y también en condiciones más ventajosas que no si vas
sin ese apoyo. ¿De acuerdo? Bueno, luego hemos puesto aquí unos beneficios fiscales, bueno, si tienes menos por inversión, creación de empleo y donativos. Bueno, pues esto, como es ya muy arduo y ya casi tenemos muy poco tiempo, como os vamos a mandarla, y esto ya es volver a contar números, y os lo vamos a pasar, bueno, pues no insisto más en esta parte, ¿vale? Esta es nuestra dirección, mi correo electrónico de la entidad de Asalma y nuestro número de teléfono. Insisto, si queréis ampliar, si queréis conocer con más detalle o, bueno, pues como os comentaba Sandra, pues ya tenemos la posibilidad de poder hacer con vosotros una tutoría individual y poder deciros cuál es el proceso hasta la creación de la empresa, si os interesa, o ver vuestro caso personal y ver si os interesa esta forma jurídica o por otro lado consideráis otras, pues os apoyamos en cualquier caso, ¿vale? Y Sandra, creo que aquí me quedo. ¿Alguna pregunta? No sé si las que habéis resistido hasta el final tenéis alguna pregunta, vuestra compañera. Siento que haya sido un poco pesado. Bueno, yo no sé cómo lo habéis visto. Yo creo que conocer bien la figura es interesante, ¿no? Yo creo que quizá tiene ventajas para el inicio que vamos, que creo que puede estar muy bien como contemplar. Entendemos que los números son lo más árido de todo, pero al final, y por experiencia os cuento, es que tenéis que conocerlo. Uno cuando emprende tiene que hacer sus cálculos. No sé si habéis hecho vuestro propio plan de empresa, si lo tenéis en marcha. Sabéis que una de las partes más importantes es, aunque sea lo más árido, es hacer cuentas y hacer un plan financiero que sí o sí os va a ayudar a la hora de iniciar la actividad, qué duda cabe. Todos queremos empezar, por muy bonito que sea nuestro proyecto, si no es viable, yo no os lo recomiendo. Y eso hay que hacerlo haciendo cálculos y sabiendo las ventajas que tenéis, si optáis por una figura u otra. Y bueno, en este caso yo creo que sí que ha quedado claro que por lo menos en Madrid, cuando dos personas se unen para hacer un proyecto, desde luego las ventajas que tiene la sociedad laboral o las cooperativas son indudables. Bueno, como no queremos que os vengáis a Madrid, sino que queremos que os quedéis en vuestros territorios, lo que sí hacemos es asumir el compromiso de investigar y buscar a personas que desde vuestros territorios os puedan orientar en la parte de las ayudas, ¿no? Porque lo interesante de las sociedades laborales es que la legislación es estatal, entonces eso sí que es tal cual, lo que nos has contado es aplicable. Eso más el tema de la tarifa plana del régimen de autónomos, ¿verdad? Eso es a nivel, o sea, todo ese que nos has contado hasta las ayudas de Madrid, eso sí, es aplicable a todos los territorios. Lo que luego es específico de cada comunidad o de cada localidad son las ayudas específicas para emprender, que en esa parte sí que, o bien a través de Laborpar, si os decantáis por las sociedades laborales, como decía Puri al principio, pues buscamos gente que nos pueda acompañar, o si es modelo cooperativo o asociaciones, buscamos gente también que conozca las ayudas del territorio en el que estáis. Sandra, lo que yo sí haré es buscaros en cada territorio la entidad semejante a la nuestra, ¿vale? Porque no lo tenemos actualizado. Entonces, yo me comprometo también a enviaros esa información para que se lo haga llegar a ella. Vale, estupendo. Pues yo nada. Yo tengo una pregunta. Dale, María. Me parece interesantísimo todo lo que contaste y
Y mi duda, entiendo que la sociedad limitada laboral tienes que dedicarte las dos socias a la misma actividad, ¿verdad? La empresa es, quiero decir, si es de galletas, es de galletas. No puede haber una sociedad... Sí, no, a ver, no te he Tiene que oído ser bien, lo perdona. mismo. Claro, yo me pregunto si una sociedad laboral, dentro de esa sociedad, puede dedicarse a dos cosas diferentes. Sí. Una a hacer galletas y otra a hacer otra cosa. Sí se puede, ¿no? Sí. Cada una de las socios, o sea, la sociedad como que La sociedad abraza a las dos. Mira, la sociedad es un ente en el que tú puedes Claro. hacer diferentes actividades dentro de Ajá. ese. Lo único que al tener diferentes actividades, aquí Hacienda te obliga a darte de alta en lo que ya habrás oído hablar en diferentes epígrafes, ¿vale? Ujú. Y te van a pedir que nombres una actividad principal, pero tú puedes hacer ¿sí? todas las actividades que quieras. Ujú. Y las socias, o sea, quiero decir, ¿estás asociada a las dos? O sea, sí, o sea, yo soy socia de una actividad y socia de la otra actividad, ¿no? Quiero decir, Sí, es un ente... a ver, tú ya dentro de tu actividad tienes diferentes funciones. Es como eso en cualquier sociedad es así. Tú te dedicas a una cosa y uno nos dedicamos a una cosa y otro nos dedicamos a otra. La empresa, ¿vale? Es la que cotiza por las actividades, la que paga el IVA, es la sociedad. Y tú dentro de tus funciones, pues haces diferentes actividades. Tú haces una actividad y tú haces a otro. Nosotros en una gestoría, imagínate, uno es abogado y otro es economista. Ya. No Vale, tenemos las mismas vale. funciones. En la Y cooperativa pasa lo mismo, ¿verdad? Y las actividades de la empresa son consultoría, formación, desarrollo de proyectos. Eso es lo habitual, que una misma empresa se dé de alta en diferentes actividades. Ajá, vale. La cooperativa pasaría lo mismo, ¿verdad? Están las dos igual. Y después una duda, para solicitar la reducción de la cuota de autónomos, ¿eso hay que solicitarlo antes de darte de alta en...? No. O sea, ¿antes de darte de alta o después? ¿La tarifa plana? Sí. ¿Te refieres? La tarifa plana es una bonificación directa. O sea, tú te das de alta en la seguridad social, en el régimen que corresponde, y la seguridad social comprueba que cumples los requisitos. Ah, vale, se hace entonces en el mismo momento. En Madrid, si solicitas la ayuda de la ampliación de la tarifa plana, es una ayuda, ya la tienes que solicitar. ¿Vale? La ampliación sí. La bonificación es una bonificación directa. En el momento que tú te das de alta, reciben tus datos de la seguridad social y ellos comprueban que reúne los requisitos y se te aplica. Y por ejemplo, cuando se pide una ayuda, ¿no? Para la empresa o pues todas esas que decías de reducción, ¿de qué manera implica en la economía personal? Por ejemplo, yo tengo pues tengo una hija, ¿no? Que pide una beca de estudios, por ejemplo, ¿no? Yo tengo ciertos ingresos o cierta tal. En el momento en que yo empiezo a recibir subvenciones, ¿no? Para la empresa, a mí eso se me tiene en cuenta, esos ingresos, pues que tenga Tú que como ver con empresa, la beca. aunque seas socia, eres trabajador. Tú recibes una remuneración por tu trabajo. Es igual que cuando no tienes una empresa. Tú tienes una remuneración y si esa remuneración influye en la concesión de esa beca, pues sí. Pero tienes que diferenciar lo que es la sociedad, que es un ente en el que tú trabajas, aunque seas socio trabajador, de tu finanzas personales. Por eso, no tiene nada que ver.
lo que pregunto es si, por ejemplo, yo pido una subvención, ese dinero es para la empresa. Quiero decir, yo de esa empresa recibo un salario. Eso sí que se tiene en cuenta en mi economía personal, ¿no? Pero las ayudas a la empresa a mí no se me tienen en cuenta, ¿no? Vale, No. a la hora de computar. Vale, es que sí que recibí por ahí una información que me decía algo así diferente y quería confirmarlo. Porque... Bueno, más o menos. Y de hecho no conviene mezclar. Ya, sí, por eso yo tengo mi salario y de la empresa y es lo que recibo. Lo demás todo aparte. Tu seguridad cuenta social bancaria la paga la aparte. empresa. Es mejor delimitar. Y aunque tú seas socio trabajador, tomes decisiones, manejes las finanzas de la empresa, tú tienes que tener muy limitado cuál es tu patrimonio personal del patrimonio de la empresa. Y de hecho, bueno, sabéis que eso es más difícil cuando eres autónomo o persona individual, porque el autónomo facturas tú con tu cuenta, con tu DNI y tal, y corres el riesgo siempre de no separar los dos patrimonios. De hecho, la principal diferencia entre crear una sociedad o una de las decisiones que toma una persona cuando se da de alta, si como trabajador o como sociedad, es la responsabilidad, ¿vale? Un autónomo es responsable frente a terceros con su patrimonio personal de las deudas presentes y futuras. O sea, si tú incurres en deudas por una actividad, las vas a tener siempre. Una sociedad de responsabilidad limitada, la responsabilidad se limita al capital social que tú aportes a la sociedad. ¿Vale? Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Qué quiere decir? Pues que, claro, que tú eres socio trabajador de una empresa, tomas decisiones y recibes una remuneración como trabajador. Y eso ya entra dentro de tu patrimonio personal. Y diferente es de la sociedad, que es una cuenta de empresa. De hecho, es que cuando tú das de alta a la empresa, lo primero que vas a hacer es crear una cuenta de la empresa. ¿Vale? Sí. Vale. Es más difícil la limitación, como te digo, en el caso de cuando eres autónomo, pero también recomendamos que aunque tú tengas tus cuentas personales, cuando te das de alta como autónomo, abras una cuenta solamente para tu actividad. Vale, estupendo. Mira, gracias. Bueno, muy interesante todo, ¿eh? Pues nada, chicas, muchas gracias por contarnos todo esto, Puri, por compartirlo. Gracias a vosotras. Y gracias a vosotras por recibirlo y ahora a digerirlo, ¿vale? Sí. Como os decía, no dudéis en localizarnos, en llamarnos o mandarnos algún correo, pues porque es difícil, me temo que es así, pero creo que también es necesario que lo conozcáis. Y agradecer a la Escuela de Emprendedoras muchísimo que haya contado con Asalma y que espero que haya más contactos a partir de ahora. Claro. Pues nada, muchas gracias a todas y que tengáis un feliz martes y nos seguimos viendo, nos vemos pronto. Os contactamos para el tema de los asesoramientos, ¿vale? A las que ya estáis vinculadas por los cursos lo podemos vehicular por ahí y a las que no, pues las contactaremos de manera individual, ¿vale? Pues muchas gracias, que tengáis un buen día. Gracias. Gracias, un abrazo. Chao.